En este día vamos a estar hablando un poquito acerca de la guerra espiritual y como es espiritual, tú muchas veces no te das cuenta de que se está librando una guerra espiritual en contra tuya o a favor de ti. Cuando te digo en contra tuya, es que no te das cuenta de los dardos que son invisibles pero que el enemigo te está enviando. Y cuando te digo a favor de tu vida, es ese momento donde no ves con tus ojos físicos cómo Dios te está protegiendo. Entonces está librando una batalla espiritual y es necesario que te llenes del Espíritu Santo para que puedas combatir espiritualmente lo que quiera levantarse en contra tuya. Lo primero que te quiero compartir en esta hora es que la guerra espiritual se desata muchas veces en la mente, es decir, la mente es el campo de batalla espiritual donde el ser humano es atacado. Por eso el enemigo quiere bombardear tu mente con pensamientos de fracaso, de miseria, de ruina. El enemigo quiere bombardear tu mente y llenarlo para que puedas pecar, para que puedas caer en tentación. La mente es el campo de batalla donde el enemigo está librando batallas en contra de ti para que dudes del poder de Dios y entre tantas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso en tu mente está el poder si tú llenas tu mente de poder contrarrestar al enemigo. La mente es el campo de batalla y según lo que suceda en tu mente, eso entonces hará tu vida. La mente es el campo de batalla y según el que gane en tu mente la batalla, en este caso puede ser o Dios o puede ser el enemigo, eso reflejará tu vida. Para hacerte un ejemplo de esto, viene un ataque espiritual a tu mente de depresión. Viene eso primero a tu mente. Y si tú no contrarrestas ese ataque espiritual que llega a tu mente, entonces tu mente empieza a pensar en depresión y tu vida empieza a manifestar depresión. Si por el contrario Dios por su gracia te bendice y puedes salir en victoria y te llenas de confianza en Dios, aunque quiera venir la depresión, viene la depresión por un instante, pero empiezas a guerrear con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, empiezas a guerrear con oración. Esa depresión que en algún momento llegó a tu mente a atacarla, se sale porque entonces en tu mente está la palabra del Todopoderoso, está la palabra de Dios y entonces mentalmente y espiritualmente le ganas la guerra a ese ataque de depresión. Entonces vemos que la guerra espiritual no la vemos porque se desata en los aires, dice la palabra. Los aires, aunque no lo creas, están llenos de demonios y de espíritus ahí encima de ti, queriéndote bombardear, pero también esos mismos aires están llenos de esos mensajeros de Dios, de esos ángeles protegiéndote, de ese poder de Dios, evitando de que seas atacado. Entonces el mundo espiritual está ahí y no lo podemos ver, pero espiritualmente también la guerra espiritual se desata es en la mente. Por eso entonces vienen a nuestra mente palabras ociosas, palabras maldichas, y si espiritualmente y mentalmente no estamos llenos de la palabra de Dios, entonces pasa de la mente a nuestra boca y empiezan a salir palabras negativas de nosotros, palabras ociosas, palabras maldichas, groserías, y a veces no es necesario ser muy grosero, pero con que salga una palabra de duda hacia Dios, ya es porque en tu mente una batalla se libró y no ganó precisamente lo de Dios, sino que ganó todo lo del enemigo. Entonces hoy vamos a estar hablando a través de muchos versículos de esto de las batallas espirituales que se libran en nuestra mente, y para hablarte de esto quiero compartir el primer versículo de muchos que vamos a compartir en esta oportunidad acerca de la guerra espiritual, y está en Efesios capítulo 6 verso 11 y 13, y nos dice lo siguiente: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo.
porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales, como te lo decía. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haber logrado todo quedar firmes. Pero ¿cuál es esa armadura de Dios? La armadura de Dios nos habla de el yelmo de la salvación. Nos habla de ese casco de la salvación. Y es que cuando nos ponemos el casco de la salvación, se protege nuestra mente. El yelmo es un casco. Y si tú tienes puesto el casco, aunque vengan ataques a tu mente, como tienes ese casco, esos ataques, esos dardos, no van a poder tocar ni dañar tu mente. Y se llama así, en la Biblia está escrito, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Y es que cuando pensamos en salvación, cuando creemos en la salvación, cuando creemos en el Dios que nos da la salvación, es ahí donde nuestra mente, nuestra cabeza está protegida por ese yelmo de la salvación. El casco de la salvación vendrá para aquellos que creen en que Dios les puede salvar. El casco de la salvación se manifiesta en aquellos que, aunque van a recibir ataques mentales, tienen el poder del Todopoderoso con ellos, y ese poder de Dios y esa palabra de Dios en nuestra mente contrarrestará los ataques que van a venir a nuestra mente. Entonces nos habla la armadura de Dios de poder tener el yelmo de la salvación, el casco de la salvación para resistir los ataques mentales. Otra de la parte de la armadura de Dios para nosotros es la coraza de justicia. Nos ponemos esa coraza de justicia y entonces nuestro corazón no va a ser atacado, no va a ser dañado, porque ¿qué protege una coraza? Protege toda la parte de los órganos, pero en especial el corazón. Y entonces, ¿cómo proteges ese corazón tuyo? Protegiéndolo con la coraza de justicia, siendo una persona justa. Cuando eres una persona justa, los ataques que vienen a tu corazón serán contrarrestados. Cuando hay injusticia, es ahí donde estás siendo atacado en tu corazón. Cuando hay rencores, cuando hay falta de perdón, cuando hay venganza en tu vida, lastimosamente hoy te digo, es porque quizás un dardo del enemigo, sin darte cuenta, penetró hasta tu corazón. Por eso, si un dardo de esos se posó sobre ti, sácalo en esta hora y dile conmigo al Señor: Señor, yo ese dardo lo saco de mi vida, esa falta de perdón la saco de mi vida, ese rencor lo saco de mi vida, y me pongo la coraza de justicia para ser justo y para que tú obres justicia y no hacer justicia por mi propia cuenta. La coraza de justicia la perdemos, ¿sabes cuándo? Cuando creemos que vamos a hacer justicia, pero resulta es que le estamos haciendo mal a otras personas. Cuando nosotros dejamos de que Dios se encargue de nuestras situaciones, se encargue de aquellos que nos ofendieron, se encargue de aquellos que nos maltrataron, estamos siendo justos y estamos teniendo entonces puesta la coraza de justicia. Esta es una de las partes también muy importante de la armadura de Dios. Habla la armadura de Dios. Otra parte importante de la armadura de Dios es el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo. Y con esto terminamos acerca de la armadura. El escudo de la fe, ¿para qué? Para detener los dardos que vienen en contra tuya. ¿Cómo se detienen los ataques del enemigo? Esa misma palabra lo dice: con el escudo de la fe. Teniendo fe, contrarrestamos los dardos del maligno. Él lo que quiere atacar es tu fe. Él lo que quiere destruir es tu fe. Él lo que quiere destruir de ti es esa confianza que tienes en Dios. Por eso dice la palabra del Todopoderoso que el enemigo viene a dañar, a robar, a destruir, a matar. Él viene a matar, robar y destruir. Por eso el enemigo, aunque tú ves que te está atacando con un familiar, no es que está atacándote a través de un familiar, lo que está atacando es tu fe, para que tú dudes de Dios.
Por eso es que cuando sucede algo en tus finanzas y no te está yendo tan bien, no es que el enemigo esté atacando tus finanzas, está atacando tu mente y tu corazón para que no creas, para que no tengas fe en el Dios proveedor. Lo que el enemigo quiere acabar, matar, robar, es tu fe. Se ven ataques como si fueran físicos, se manifiestan en que una persona de la familia nos esté tratando mal, se manifiestan en un problema de salud, se manifiestan en cosas que vemos. Pero sabes, esos ataques, aunque los vemos, no son a esa área en específica, no es a la salud, no es a las finanzas, no es que esté atacando a un familiar, está atacando es tu vida, tu fe, el que tú estés creyendo en el Todopoderoso, y eso es lo que Él quiere que tú dejes de hacer, que tú dejes de creer en el Todopoderoso. Entonces, con el escudo de la fe, contrarrestamos esos dardos, esos ataques, esas cosas que se van a levantar en nuestra contra. Teniendo fe, impedimos que el enemigo nos pueda atacar. Y ya vamos a hablar de una de las armas más poderosas, de una de la parte de la armadura más poderosa, y es la espada del Espíritu Santo. En este caso, los tres objetos de la armadura de Dios que te mencioné anteriormente, el casco de la salvación, la coraza de justicia y el escudo de la fe, son para defensa, para defender tu mente, para defender tu corazón y para defenderte de todo lo que viene en contra tuya. Pero la espada del Espíritu Santo te habla para atacar al enemigo. Ya no estás en posición de defensa, sino que entonces espiritualmente tienes también el poder de atacar al enemigo. ¿Y cómo atacarlo? A través del Espíritu Santo. Y dice, entonces recibiréis la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el que usted confiese allí en su casa, en medio de la necesidad que tenga, la palabra de Dios será para el enemigo como si usted lo estuviera cortando con una espada. El que usted confiese lo que Dios hará con su vida, lo que Dios hará con sus finanzas, lo que Dios hará con sus hijos, el que usted confiese y que usted declare con fe lo que Dios está haciendo en su interior y en su exterior, hará que el enemigo sea cortado con esa espada que es la palabra de Dios. Entonces tiene usted esa arma en su mano, el Espíritu Santo y la palabra del Todopoderoso. Le hablaba yo ahorita de que van a haber muchos versículos acerca de la guerra espiritual, y empezamos hablando de la armadura de Dios, de la armadura, del yelmo de la salvación, coraza de justicia, escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo. Pero entonces vamos a pasar al siguiente versículo y vamos a ver Dios que nos va a hablar a través del siguiente versículo. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 y 4 nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto lo que quiere decir que aunque somos carne, andamos en la carne, no militamos, no vivimos según la carne, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y no sé si usted sabía, pero el enemigo también tiene fortalezas en contra suya. Pero dice esta palabra, y lo que me llama más la atención de esta palabra es que tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas armas? Ahorita le hablaba de la armadura de Dios y de la espada y de la palabra de Dios, y en este caso vuelvo a repetírselo. Una de las armas más poderosas que usted tiene, que yo tengo, para la destrucción de fortalezas enemigas, es la palabra de Dios. Es confesar la Biblia, no confesar sus propias palabras y decir yo te voy a acabar, enemigo, o yo voy a poder contra ti, diablo. No, eso no. Él teme más, el enemigo teme más a aquella persona que le menciona la Biblia, que le menciona la palabra, que le menciona las promesas del Todopoderoso. Vemos que cuando Jesús se enfrenta al enemigo
Después de ayunar, después de salir 40 días de ayuno en el desierto, Jesús no se pone a hablarle al enemigo con sus palabras, sino que le decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le decía: escrito está, no me puedes tentar por esto y esto y esto. Le hablaba con la palabra y el enemigo entonces tuvo que huir. El enemigo huye al ver y al escuchar que hay personas que usan esa arma poderosa que es declarar y confesar la palabra de Dios. Nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas enemigas. Una de esas armas también es la oración, el que tú estés orando. Satanás no le teme a una persona que dice ser muy creyente. Satanás le teme a una persona que usa bien la arma de la oración. Le teme más Satanás a una persona que busca a Dios de rodillas que a una persona que está afuera diciendo: yo creo en Dios, Dios para mí es todo. A esos no les teme Satanás. Satanás le teme a aquel que busca de rodillas a Dios, a aquel que le busca de día y de noche, a aquel que está orando al Todopoderoso y que ha puesto su confianza en el Todopoderoso. Entonces vemos que otra arma aparte de la palabra es la oración. Hay un arma también muy poderosa y es el ayuno. El ayuno también hace que usted haga menguar su carne. El ayuno también hace que los ataques del enemigo se consuman. Por eso Jesús decía: hay cosas que no se romperán sino con ayuno y con oración. Qué bueno que cada vez que podamos el Espíritu Santo ponga ese deseo en nosotros de estar ayunando, de hacer menguar nuestra carne y simplemente disponernos a lo que el Espíritu Santo quiera hacer con nosotros. Estas son armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Pasamos al siguiente versículo. Está en Zacarías, capítulo 4, verso 6. Nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Entonces me explicó diciendo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos me llama mucho la atención. El Señor de los ejércitos, el Dios que tiene ejércitos a su cargo, le decía a una persona: no es con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu. Imagínate entonces el poder que tiene el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que teniendo un Dios que tiene ejércitos nos dice: no es con ejércitos. Yo puedo poner ejércitos a disposición de ustedes, pero no es con ejércitos, no es con fuerza humana, es con mi Santo Espíritu. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, entonces venceremos en las guerras espirituales. Solo necesitamos a uno para vencer. El enemigo vendrá con multitudes a querernos derribar, pero nosotros teniendo a uno, llamado el Espíritu Santo de Dios, llamado tener a Dios en nuestro corazón, con Él venceremos, porque Dios y tú son mayoría. Yo y Dios somos mayoría. No necesitamos a nadie más. No necesitamos carrozas de guerra. No necesitamos espadas físicas. No necesitamos flechas. No necesitamos escudos que se vean. Necesitamos más bien al Todopoderoso con nosotros para espiritualmente ganar las batallas que se presentan, las batallas espirituales. Por eso hay una historia en la Biblia, hay una historia que se me viene en este momento y que me llama mucho la atención, y es esa historia donde un siervo de Dios llamado Eliseo, creo, no sé si es Elías o Eliseo, pero siento que es Eliseo, estaba con su siervo, es decir, con esa persona que le ayudaba en muchas cosas, y resulta que vinieron en contra de ellos ejércitos. Y como Eliseo era un hombre que estaba lleno del poder de Dios, él estaba tranquilo y confiado. Y aunque venían ejércitos en contra de él,
él sabía quién estaba con él a su lado, no solamente el siervo que le ayudaba, con él estaba el Todopoderoso. Y resulta que el siervo de él sí se llenó de mucho temor y le decía: mira, Eliseo, vienen multitudes contra nosotros. Y entonces Eliseo empezó a ver que los que estaban con ellos, cuidándolos a ellos, los ángeles del Todopoderoso eran más y los iban a defender. Y Eliseo empieza a orar a Dios y a decirle: Señor, ábrele los ojos a mi siervo, a aquel que es mi colaborador, porque él no puede ver lo que yo estoy viendo. Él está viendo quiénes vienen en contra de él, pero yo puedo ver quién es el que está conmigo. Yo puedo ver cómo tú me harás ganar en esta victoria. Y Dios le abre los ojos a Eliseo. Y entonces Eliseo comienza a ver espiritualmente que eran muchos más los que estaban con ellos que los que venían a atacarle. Y ahorita te hablaba de eso. Espiritualmente nosotros no vemos las guerras que se desatan, pero son muchos más los que están contigo cuando eres un hombre y una mujer que se consagra al Todopoderoso, que se pone en las manos del Todopoderoso. La clave para que Eliseo haya sido defendido, la clave para que Eliseo y su siervo, su colaborador, no les pasara nada y fueran protegidos, era que Eliseo era un hombre que estaba dedicado de lleno a hacer la voluntad de Dios. Cuando haces la voluntad de Dios, cuando no reniegas de la voluntad de Dios, cuando dejas de hacer cosas por agradar al Todopoderoso, tendrás acceso a esa bendición de ser protegido y protegida para la gloria de Dios y para la bendición tuya. Entonces vemos que el mundo espiritual es así. Quizás hay ejércitos encima de nosotros peleando, unos en contra de nosotros y otros a favor de nosotros, tal cual como pasó con esta historia de Eliseo y su siervo. Entonces no es con ejército, no es con ejército humano. Cuando Dios nos habla que no es con ejército, Él lo que nos quiere decir es que no es con sus capacidades, no es con que usted sea muy fuerte, no es con que usted vaya al gimnasio, no es que usted sepa karate y se sepa defender, no se trata de eso, es con mi Espíritu Santo. Hay gente que cuando les atacan con una palabra, se les olvida esta palabra y atacan con otra palabra. Hay gente que se les olvida y cuando de pronto les están maltratando y les dicen cosas, hay gente que se levanta e incluso pelean y se van a golpes. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios nos está diciendo: no es con ejército, no es con peleas, no es con tus palabras. Déjame que yo peleo por ti. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Déjame que yo peleo por ti. Si crees en mí, si tu corazón está dispuesto a hacer mi voluntad, si yo estoy en ti y tú estás conmigo, yo soy el que peleo por ti y no se necesitan ejércitos. Pasemos al siguiente punto. Al siguiente versículo, está en 2 Corintios, capítulo 10, verso 5, y nos dice: destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Argumentos, y los argumentos contra el conocimiento de Dios suceden es en la mente. Por eso dice esta palabra: llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta palabra, este versículo nuevamente nos vuelve a confirmar que la guerra, yo creo que la principal guerra, se desata y se vive en nuestra mente. Vienen argumentos contra el conocimiento de Dios. Vienen argumentos a quererte decir: no creas en Dios, duda de Dios. Ese Dios no te va a responder. Ese Dios está demorando mucho para responderte. Esos son argumentos del enemigo para que no creas en Dios, y se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pero dice esta palabra también en la parte 2 de este versículo: pero nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que quiere decir esto es que aunque el enemigo ataque tu mente, tú dices: mi mente no será atacada por el enemigo. Aunque el enemigo tenga argumentos en contra mía para hacerme dudar de Dios, Dios ya puso argumentos en mi mente suficientes para que yo crea en Él
y en lo que Él va a hacer conmigo. Así llevamos nosotros nuestra mente cautiva hacia la obediencia del Todopoderoso. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer de que nuestra mente esté fortalecida? Pues llena tu mente de la palabra de Dios.